A ver, si pensamos en las grandes leyes de la física, seguro que nos vienen a la cabeza las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Esas 4 expresiones súper elegantes que básicamente describen cómo funciona nuestro mundo tecnológico. Pero, ¿y si os dijera que esa es solo la punta del iceberg? La historia real, la de verdad, es mucho más caótica, más rara y sobre todo más humana. Y no empezó con 4 ecuaciones, empezó con 20. Y claro, en el centro de toda esta leyenda está él, James Clerk Maxwell, un físico escocés del siglo XIX al que, con toda la razón del mundo, se le atribuye uno de los mayores hitos de la ciencia, nada menos que la teoría electromagnética, que bueno, lo cambió absolutamente todo. Imaginad el impacto que tuvo esto en su momento. Fue brutal. Tanto que un físico de la talla de Ludwig Boltzmann, al ver la belleza de la teoría, llegó a preguntarse, ¿fue un dios quien escribió estas líneas? Ahí es nada. Esta frase lo dice todo, ¿no? Captura ese estatus casi divino que alcanzaron las ecuaciones. Pero claro, ese mito, esa idea de que fue una especie de revelación mágica, de un genio solitario, esconde la verdad. Y la verdad es mucho más fascinante. Es la historia de una evolución lenta, con muchos protagonistas. Y es que, para entender esto, tenemos que rebobinar un poco. Porque la genialidad de Maxwell no surgió de la nada, no fue una inspiración en un cuarto oscuro, no. Él se subió, como se suele decir, a hombros de gigantes. Durante décadas, un montón de pioneros, como Faraday, con una intuición para la física que era casi sobrenatural, o Ampère, con un rigor matemático increíble, pues habían estado haciendo experimentos clave. Habían descubierto leyes, piezas sueltas de este enorme rompecabezas electromagnético. El problema era que eran eso, piezas sueltas. Cada una hablaba su propio idioma, estaban desconectadas entre sí. Y es justo aquí donde entra en juego el genio de Maxwell, su primer gran destello. Su trabajo, al principio, fue el de un maestro traductor. Se dedicó a coger todo ese conocimiento disperso, a encontrar las conexiones que nadie más veía y, sobre todo, a traducir esas intuiciones físicas, esas observaciones, al lenguaje universal y riguroso de las matemáticas. O sea, que no estaba inventando la rueda desde cero, para nada. Lo que estaba haciendo era construir el puente que unía todas esas islas de conocimiento. Vale, y ahora vamos a ver cómo construyó ese puente. Y preparaos, porque aquí es donde la historia se pone rarísima. Para poder visualizar lo invisible, para entender esas fuerzas, Maxwell tiró de algo muy visible, la mecánica. La idea central en su cabeza era la del éter. A ver, para los físicos de la época el espacio no estaba vacío, ¿qué va? Estaba lleno de esta sustancia, el éter, que era la que permitía que la luz y otras ondas viajasen. Pero Maxwell fue más allá. Se imaginó este éter no como algo estático, sino como un sistema mecánico súper complejo, como una especie de maquinaria universal. Y menuda maquinaria que se imaginó, ¿eh? Para él, el campo magnético era como un mar de diminutos vórtices, todos girando. Y la corriente eléctrica, pues eran como unas bolitas, unas ruedas locas que se movían entre los vórtices y transmitían el movimiento de uno a otro. Una especie de engranaje cósmico increíblemente complicado. A ver, hoy nos puede sonar a ciencia ficción, totalmente descabellado, lo sé, pero fue precisamente este modelo tan físico, tan tangible, el que le permitió a él encontrar las relaciones matemáticas que andaba buscando. Todo este proceso de traducción, de imaginar engranajes cósmicos, culminó en su gran obra de 1865, una teoría dinámica del campo electromagnético. Y es justo aquí donde nos llevamos la mayor sorpresa de todas. Porque, a ver, a todos nos han hablado siempre de las 4 ecuaciones de Maxwell, ¿a que sí? Pues, ¿y si os dijera que en realidad no eran 4? Que esa no es la historia completa, ni de lejos. De hecho, no es la historia como la escribió el propio Maxwell. Mira, el contraste es que es brutal. A un lado tenemos la versión que se estudia hoy en día en las universidades, compacta, elegante, casi poética. Y al otro lado tenemos un fragmento de lo que Maxwell publicó de verdad en 1865. Es que es otro mundo, un sistema complejísimo, larguísimo, casi irreconocible. Y aquí está la clave de todo. Maxwell no formuló 4 ecuaciones, formuló un sistema de 20 ecuaciones para 20 variables distintas y, para colmo, usaba una herramienta matemática llamada cuaterniones, que era superpotente, pero también súper difícil de manejar en la época. Esto le obligaba a escribirlo todo componente a componente. Vamos, que la simplicidad y la elegancia que tanto admiraba Boltzmann todavía no había llegado. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo pasamos de ese monstruo de 20 ecuaciones a las 4 que todos conocemos? Pues para eso, la historia necesita a otro protagonista, un héroe que a menudo se queda a la sombra. Su nombre era Oliver Heaviside, un tipo brillante, un ingeniero eléctrico y matemático autodidacta, y también bastante excéntrico, todo hay que decirlo.
Casi 20 años después de Maxwell, se puso manos a la obra con la misión de descifrar y, sobre todo, simplificar ese trabajo tan denso del maestro. Lo que hizo Heaviside fue una auténtica genialidad. Reescribió todo el trabajo de Maxwell usando una herramienta matemática nueva y mucho más manejable, el análisis vectorial. Se cargó, por así decirlo, los potenciales, que eran una forma más abstracta de ver las cosas, y también se olvidó de los complicados cuaterniones. En su lugar, se fue directo al grano, se centró en los campos y consiguió condensar esas 20 ecuaciones originales en el conjunto de 4 súper elegante que conocemos hoy. Ojo, no cambió la física que había detrás, pero sí que cambió radicalmente la forma de escribirla, de entenderla y de trabajar con ella. Y fue en esta nueva forma, ya simplificada, destilada, el resultado de décadas de evolución, que las ecuaciones mostraron todo su poder. Y vaya si lo hicieron. Cambiaron nuestra forma de ver el universo para siempre. Porque la conclusión más alucinante de todas fue esta. Un campo eléctrico que cambia genera un campo magnético, y este a su vez genera otro eléctrico, y así, propagándose por el espacio como una onda. Una onda. Y lo mejor es que cuando Maxwell calculó a qué velocidad iba esa onda, el resultado era prácticamente idéntico a la velocidad de la luz. ¡Boom! De repente, la electricidad, el magnetismo y la óptica no eran tres cosas distintas, eran una sola. El impacto que esto ha tenido en nuestro día a día es que es imposible de calcular. Pensadlo un segundo. Desde la radio que escuchamos hasta el wifi que nos conecta, pasando por los motores eléctricos, la resonancia magnética en los hospitales, casi toda la tecnología que nos rodea es, en el fondo, una aplicación directa de los principios que se describen en estas ecuaciones. Y han pasado más de 150 años, ¿eh? Al final, la historia de las ecuaciones de Maxwell nos enseña algo muy importante. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas otras verdades de la ciencia que damos por sentadas son en realidad la versión final, pulida y bonita, de una historia mucho más enrevesada, más colaborativa y, bueno, mucho más humana? Nos recuerda que la ciencia no se construye con monumentos perfectos, sino que avanza por caminos, a veces tortuosos, que se van construyendo poco a poco.